Hola, que Dios te bendiga y que la paz de Cristo llene tu corazón ahora mismo. Antes de entrar de lleno en esta enseñanza, quiero invitarte con cariño a hacer algo muy sencillo, pero muy importante. Si esta palabra te alcanza, te edifica y te confronta, suscríbete al canal, activa las notificaciones, deja tu me gusta y comparte este mensaje con alguien que sabes que necesita escuchar la verdad de Dios. Cada vez que tú apoyas, el mensaje del Evangelio viaja más lejos de lo que tus ojos pueden ver. Y mientras tú ayudas a divulgar la palabra, Dios está obrando también en tu propia casa. Hoy comenzamos una parte muy especial de esta serie sobre el tiempo del fin. Mucha gente habla del fin del mundo, de guerras, de noticias, de conspiraciones, de crisis económicas, de pandemias, pero muy pocos se detienen a preguntar qué dice realmente la Biblia. Y esa es la pregunta que queremos responder con calma y con seriedad. Bíblicamente, ¿cuándo podemos decir que hemos llegado al tiempo del fin? ¿Cuál es el punto de no retorno de la historia humana? ¿Será una tercera guerra mundial el clímax de todo? ¿O será la manifestación gloriosa de Jesucristo lo que ponga el punto final al capítulo de la humanidad tal como la conocemos? Para responder estas preguntas, no vamos a guiarnos por opiniones, ni por titulares de periódicos, ni por las tendencias de las redes sociales. Vamos a ir a la fuente que nunca ha fallado, la palabra de Dios. Y dentro de toda la Escritura hay un libro que se levanta como una columna central en la profecía bíblica sobre los últimos tiempos. Es el libro de Daniel. Cada vez que Jesús, Pablo o Juan hablan del fin, de una u otra manera están conectando con lo que Dios reveló primero a través de Daniel. Por eso, si despreciamos Daniel, terminamos confundidos con el resto de las profecías. En esta serie estamos caminando por las visiones que Dios le dio a este hombre, que comenzó como un joven cautivo en Babilonia y se convirtió en un instrumento profético para todas las generaciones. Y el punto culminante de esas visiones se encuentra en los capítulos 11 y 12. En el capítulo 11 se describe el escenario bélico y político que prepara la aparición y la exaltación final de un personaje que la Biblia llama el hombre de pecado, el hijo de perdición, la bestia, el anticristo. No es una figura simbólica vaga, es un líder real, con poder real, con un proyecto global muy concreto y con un odio declarado contra Dios, contra Israel y contra todo lo que se llame santo. La parte final de Daniel 11 nos muestra algo muy significativo. Después de muchas guerras, alianzas y traiciones, este gobernante termina trasladando su centro de mando a una zona muy específica. El texto dice que plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo. Con esta expresión, el Espíritu Santo nos dirige directamente a la región de Jerusalén. Es como si Daniel estuviera viendo siglos antes a ese líder instalando sus cuarteles generales en el corazón espiritual de la historia bíblica. No comenzó allí, pero termina allí. Y eso no es un detalle geográfico sin importancia, es una señal profética. ¿Por qué es tan importante ese movimiento del anticristo hacia la ciudad santa? Porque es justamente en ese punto en el que Daniel 11 termina y Daniel 12 comienza. El capítulo 12 abre con una frase que parece sencilla, pero que es clave. En aquel tiempo, no se trata de cualquier época, ni de un periodo indefinido. Es en ese momento preciso, en esa coyuntura, cuando el anticristo ya está en Jerusalén, cuando ya ha consolidado su poder militar y político, cuando ya ha seducido a las naciones con su discurso y su aparente solución a las crisis del mundo, que se desata algo en el mundo espiritual y en el mundo terrenal al mismo tiempo. Daniel nos dice que en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. La Biblia nos permite ver detrás de la cortina de lo visible que la historia no se mueve solo por decisiones humanas, ni por acuerdos internacionales, ni por intereses económicos. Detrás de los imperios, de las guerras, de las persecuciones, hay una batalla espiritual continua. Y en esa batalla hay ángeles y hay principados de tinieblas. Miguel no es un símbolo poético, es un arcángel real, comisionado por Dios para proteger de manera especial al pueblo de Israel a lo largo de los siglos. Si miramos la historia con honestidad, es imposible ignorar este cuidado sobrenatural,
¿Cómo explicas que una nación esclavizada en Egipto no haya desaparecido? ¿Cómo justificas que un pueblo pequeño haya sobrevivido a los asirios, a los babilonios, a los medos y persas, a los griegos y posteriormente al poder aplastante de Roma? ¿Cómo se entiende que después de que Jerusalén fue arrasada en el año 70 después de Cristo, las murallas destruidas, el templo quemado, los judíos esparcidos por Europa, África y Oriente, la identidad de ese pueblo no se disolvió como ocurrió con tantos otros que desaparecieron de la memoria humana? Los judíos conservaron su lengua, sus costumbres básicas, su fe, sus fiestas, su conciencia de pertenencia, aún viviendo entre pueblos que los despreciaban. Y por casi 2000 años vagaron por el mundo sin bandera, sin territorio, sin ejército, sin un gobierno propio. Desde un punto de vista puramente sociológico, debieron haberse mezclado completamente, perdiendo su identidad. Sin embargo, no ocurrió así. ¿Por qué? No porque sean mejores que nadie, ni porque tengan una capacidad especial superior a la de otros pueblos. Ocurrió porque Dios había dicho que los preservaría, y porque Miguel, el gran príncipe, ha estado peleando en ese plano invisible cada vez que fuerzas oscuras intentan borrarlos de la faz de la tierra. La prueba más impresionante de este cuidado la vimos en el siglo pasado, después del horror del Holocausto, después de campos de concentración, cámaras de gas, hornos crematorios y 6 millones de vidas judías arrancadas de manera brutal. Parecía que la historia de este pueblo había llegado a su fin. Pero en contra de toda lógica humana, en un solo día se volvió a levantar en el mapa una nación llamada Israel. El 14 de mayo de 1948, la comunidad internacional reconoció el nacimiento del Estado de Israel. No fue un proceso lento, no fue una reconquista como la de otros pueblos antiguos, fue un acontecimiento súbito, como si el reloj profético de Dios se hubiera puesto otra vez en marcha delante de los ojos del mundo. Y no solo nacieron como nación, desde el primer día tuvieron que luchar por seguir existiendo. Fueron atacados inmediatamente por ejércitos árabes que los rodeaban en número y armamento. Las guerras que siguieron, la del 48, la del 56, la de los 6 días en 1967, la del 73, todas han puesto a prueba la supervivencia de ese pueblo. Y una y otra vez, contra pronósticos militares y cálculos humanos, Israel permanece. No estamos glorificando a ningún gobierno ni justificando errores políticos. Estamos constatando un hecho. La mano de Dios ha guardado a ese pueblo porque aún tiene un propósito que cumplir con él en el marco de los tiempos finales. Esto debería hacernos pensar, si Dios fue tan exacto en lo que anunció sobre Israel, si lo que dijo por boca de los profetas se ha ido cumpliendo paso a paso, ¿qué nos hace creer que las advertencias sobre el fin de la historia y el juicio sobre las naciones no se cumplirán también? No podemos seleccionar las profecías que nos gustan y desechar las que nos incomodan. No podemos emocionarnos al ver el cumplimiento del regreso de Israel a su tierra y al mismo tiempo ignorar lo que la misma Biblia declara sobre un tiempo de angustia sin precedentes que vendrá sobre el mundo entero. Daniel describe ese periodo con palabras muy fuertes. Será tiempo de angustia como nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Jesús retoma esa misma idea cuando habla en el Monte de los Olivos y anuncia una tribulación como nunca la ha habido ni la habrá. No se trata de una metáfora ni de una exageración retórica. La Escritura está diciendo que llegará un tramo de la historia en que se combinarán al máximo la maldad humana, la presencia del anticristo, la actividad intensificada de los demonios y los juicios de Dios sobre un mundo que rechazó su gracia. Ese es el escenario al que nos acerca Daniel 12. Y la llave que lo abre es justamente aquel movimiento del que hablábamos al principio, el anticristo instalando sus tiendas entre los mares y el monte glorioso y santo. Pero antes de entrar a los detalles más finos del texto, necesitamos hacer una pausa interior, no para interrumpir el mensaje, sino para revisar el corazón con el que estamos escuchando. Hay personas que se acercan a la profecía solo por curiosidad, como quien ve una película de ciencia ficción.
Quieren fechas, nombres, mapas, pero no quieren arrepentimiento. Otros se acercan con miedo, con terror, como si los anuncios del juicio fueran un espectáculo macabro. Y otros simplemente cambian de tema porque sienten que hablar del fin es demasiado incómodo. Sin embargo, el propósito de Dios al revelarnos lo que viene no es alimentar la morbosidad, ni paralizarnos de pánico, ni entretener nuestras discusiones. Es despertar y preparar a su pueblo. Si entendemos que el mismo Dios que sostuvo a Daniel en medio de Babilonia, el mismo Dios que protegió a Israel a través de los siglos, es el que está hablándonos hoy, entonces el mensaje cambia de tono. Ya no es un discurso frío, sino un llamado urgente. No es una teoría, es una invitación. Dios no nos está revelando el tiempo del fin para que nos volvamos expertos en cronogramas, sino para que revisemos en qué estamos construyendo nuestra vida, porque cuando las estructuras del mundo empiecen a sacudirse, solo lo que esté fundamentado en Cristo permanecerá. Y el tiempo de esa sacudida se está acercando mucho más de lo que la mayoría quiere admitir. Quiero que lo veas así. Cada vez que abres la Biblia, en Daniel, en Mateo 24, en Tesalonicenses, en Apocalipsis, no estás entrando en un laberinto confuso, estás abriendo una ventana al plan de Dios. Estás viendo por adelantado lo que muchos presenciaran sin haber querido escuchar nunca. Y el hecho de que hoy tú estés escuchando esto no es casualidad, no es un accidente de algoritmo, es una misericordia de Dios. Él te está dando la oportunidad de comprender antes de que sea demasiado tarde. De decidir qué vas a hacer con tu vida, con tu familia, con tu relación con Jesús, sabiendo que la historia no va a continuar indefinidamente como si nada. En los próximos minutos vamos a caminar más despacio por el texto, palabra por palabra, para entender qué significa exactamente ese tiempo de angustia, quiénes serán librados, qué papel juega Israel y qué lugar ocupa la iglesia en este escenario. Pero sobre todo, vamos a dejarnos confrontar por una pregunta sencilla y poderosa. Si el tiempo del fin estuviera mucho más cerca de lo que crees, estás viviendo de una manera que honre a Dios en medio de esta generación. En la siguiente parte vamos a entrar de lleno en el corazón de Daniel capítulo 12, vamos a enlazarlo con las palabras de Jesús y con otros pasajes proféticos y verás cómo las piezas encajan de una forma sorprendente. No te desconectes, porque lo que viene a continuación puede cambiar la forma en que entiendes la historia y la forma en que entiendes tu propia vida. Cuando Daniel escribe que en aquel tiempo se levantará Miguel y que será tiempo de angustia como nunca lo hubo desde que existe gente sobre la tierra, el Espíritu Santo está subrayando algo que no podemos pasar por alto. No está hablando de una prueba personal, ni de una guerra regional, ni de una crisis económica pasajera. Está hablándonos del tramo final de la historia humana bajo el dominio del pecado, el clímax de la rebelión y al mismo tiempo el inicio visible del desenlace del plan de Dios. Ese tiempo de angustia tiene muchos nombres en la Biblia. Daniel lo llama tiempo de angustia para el pueblo. Jeremías lo describe como tiempo de angustia para Jacob. Los profetas hablan del día de Jehová, día de ira, día grande y terrible. Jesús lo llama gran tribulación. Y cuando ponemos todos esos pasajes uno junto a otro, descubrimos que están hablando del mismo periodo, de un lapso real, medible, que la Biblia ubica en 7 años al final de la historia, dividido en 2 mitades, con un punto de quiebre justamente en la abominación desoladora que Jesús mencionó. Aquí es donde muchas personas se confunden. Algunos piensan que todo lo que se llama tribulación se refiere a cualquier sufrimiento de la vida. Otros creen que ya estamos dentro de ese periodo final y que todo lo que vemos es la gran tribulación. Otros, por el contrario, no quieren ni siquiera pensar que algo así pueda suceder, porque les resulta incompatible con la idea de un Dios amoroso. Y sin embargo, la misma Biblia que anuncia la gracia, la cruz, la resurrección y el perdón, es la que anuncia sin titubeos que habrá un juicio global sobre un mundo que rechazó obstinadamente esa gracia. Si queremos entender bien la naturaleza de ese tiempo, tenemos que distinguirlo de la época en la que vivimos ahora.
La Biblia llama a este periodo la dispensación de la gracia, el tiempo en que el mensaje del Evangelio se ofrece libremente a todas las naciones sin distinción. Jesús dijo que este Evangelio del reino será predicado en todo el mundo y entonces vendrá el fin, mientras la iglesia está en la tierra como columna y baluarte de la verdad, mientras el Espíritu Santo actúa restringiendo el avance pleno del misterio de la iniquidad, el mal tiene límites establecidos por Dios. Vemos injusticias, guerras, perversiones, pero todavía hay frenos. Todavía hay gobiernos que con todas sus fallas mantienen cierto orden. Todavía hay conciencias que se despiertan al escuchar la palabra. Todavía hay millones de personas que se convierten, que son transformadas, que dejan la oscuridad para caminar en la luz. Lo que la Escritura nos muestra es que llegará un momento en que ese freno será retirado. Pablo lo expresa de manera impresionante cuando dice que hay algo y alguien que detiene la manifestación plena del hombre de pecado hasta que sea quitado de en medio. Entonces será revelado el inicuo, a quien el Señor matará con el aliento de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Eso significa que hay un antes y un después muy claros. Antes, el mal avanza pero encuentra resistencia. Después, el mal será permitido avanzar como nunca, no porque Dios lo apruebe, sino porque Dios juzgará a un mundo que no quiso amar la verdad para ser salvo. Daniel 12 se ubica justamente en ese después, cuando Miguel se levanta, cuando la guerra espiritual alcanza una intensidad sin precedente, cuando el anticristo ha ocupado Jerusalén, cuando la abominación ha sido colocada en el lugar santo, comienza la fase más oscura de esos 7 años, conocida como la Gran Tribulación. Y en medio de esa descripción tremenda, hay una frase que es como un rayo de luz. En aquel tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Esto tiene 2 implicaciones profundas. En primer lugar, afirma que no todo Israel será salvo automáticamente por ser Israel. El texto no dice será librado todo descendiente físico de Abraham, sino todos los que estén escritos en el libro. Es decir, los que dentro de ese pueblo hayan respondido a la gracia de Dios, los que hayan creído, los que hayan reconocido al Mesías, los que apelen a la misericordia de Dios en medio de la angustia. No es el apellido, ni la genealogía, ni la cultura lo que salva. Es la fe en el Dios vivo y verdadero. En segundo lugar, nos recuerda esa realidad solemne de la que a veces hablamos poco. Hay un libro, la Biblia lo llama el libro de la vida. Jesús dijo a sus discípulos que se alegraran, no tanto por ver milagros o manifestaciones, sino porque sus nombres estaban escritos en el cielo. Juan, en Apocalipsis, ve ese libro siendo abierto y se nos dice que solo entra en la ciudad santa aquel cuyo nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero. Daniel, siglos antes, ya dejaba entrever que la diferencia en ese tiempo de angustia no será si alguien era rico o pobre, culto o ignorante, famoso o desconocido. La diferencia será si su nombre está o no está registrado ante Dios. Mientras el mundo discute quién estará en la lista de los más poderosos, quién aparece en las listas de los más ricos, quién gobierna, quién domina la tecnología, el cielo tiene su propia lista. Y esa lista no se compra, no se hereda, no se manipula con contactos humanos. Se inscribe con la sangre de Cristo. Cuando una persona se arrepiente de sus pecados, abre el corazón a Jesús y se rinde a su señorío. Y una de las preguntas más serias que deberíamos hacernos frente a estas profecías es muy simple. Mi nombre está en ese libro, no si pertenezco a una tradición religiosa, ni si me bautizaron de niño, ni si mis padres eran creyentes. Personalmente, mi nombre está ahí. La profecía continúa con una de las declaraciones más significativas del Antiguo Testamento sobre la resurrección. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. En tiempos de Daniel, muchos pueblos tenían conceptos vagos sobre una vida más allá, mitos, sombras, leyendas. Aquí Dios está hablando con una claridad sorprendente. La muerte no es el final. La tumba no es la última palabra. La historia humana no termina en un cementerio.
llega un momento en que los muertos se levantan, pero no todos van al mismo destino. Unos se levantan para vida eterna, no para una existencia nebulosa, difusa, sino para una vida verdadera en la presencia de Dios, en un cuerpo transformado, sin pecado, sin enfermedad, sin corrupción. Otros resucitan para vergüenza y confusión perpetua. Esta frase nos debería estremecer. Vergüenza, porque en ese instante la mentira se desvanece y la verdad se impone. Todo aquello de lo que uno se burló, todo aquello que uno despreciaba, se revela como real. Confusión, porque quien vivió creyéndose dueño de su destino, descubre que estaba profundamente engañado. Y perpetua, porque ya no habrá una segunda oportunidad del otro lado de la muerte. En este punto alguien podría decir por dentro, pero ¿por qué un Dios de amor permitiría algo así? Y la respuesta es que precisamente porque es amor, Dios no fuerza a nadie a vivir con Él eternamente. El que pasó toda su vida huyendo de Dios, rechazando su voz, endureciendo el corazón, diciendo no quiero que Él gobierne sobre mí, está escogiendo de hecho una eternidad sin Dios. El infierno no es una caricatura medieval, es la consecuencia última de una decisión repetida durante toda una existencia. Dios no disfruta la perdición de nadie. La Escritura dice que Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso mandó a su Hijo, por eso permitió la cruz, por eso nos está hablando hoy. Daniel también escucha palabras sobre los entendidos. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. En un mundo que exalta a los influyentes, a los que tienen millones de seguidores, a los que marcan tendencias con un video de segundos, Dios define influencia de una forma completamente distinta. Para Él, entendidos no son los que acumulan datos, sino los que comprenden su voluntad. No son los expertos en teorías, sino los que se dejan guiar por el Espíritu para vivir y enseñar la justicia de Dios en medio de una generación torcida. Tal vez tú no tengas un gran púlpito, ni una plataforma visible, ni un canal gigantesco, ni una multitud que te aplauda. Tal vez solo tienes una casa, un pequeño grupo, unos hijos que te observan, compañeros de trabajo que te miran de lejos. Pero cada vez que tú enseñas la justicia, cada vez que compartes la verdad con amor, cada vez que modelas integridad, cuando todos se rinden a la corrupción, cada vez que proclamas el Evangelio aunque te cueste burlas, estás brillando ante los ojos de Dios. Y la promesa es que ese brillo no será apagado. Resplandecerás como estrella a perpetua eternidad. Los reflectores de este mundo se apagarán. Los nombres que hoy llenan titulares serán olvidados, pero los que honraron a Cristo cuando no era fácil, brillarán para siempre. Es importante notar que después de revelar todo esto, Dios le dice a Daniel algo llamativo. Tú, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Esto no significa que el mensaje de Daniel quedaría oculto, imposible de entender, sino que su pleno sentido se iría haciendo más claro a medida que nos acercáramos a ese tiempo. Y la descripción que hace es impresionante. Movimientos constantes, gente corriendo de un lado a otro, un crecimiento acelerado del conocimiento. ¿Te resulta familiar? Vivimos en una generación hiperconectada, hiperacelerada, sobreinformada y al mismo tiempo profundamente confundida. Nunca antes hubo tanto acceso a datos, tanta tecnología, tantas posibilidades. Nunca antes un ser humano promedio tuvo a su alcance tanta información en la palma de la mano. Y sin embargo, nunca antes hubo tanta ansiedad, tanta depresión, tanta sensación de vacío. El conocimiento se ha multiplicado, pero la sabiduría se ha reducido. Y Daniel ya lo había anticipado. Muchos correrán y la ciencia se aumentará. No es casualidad que justamente en esta era tecnológica surjan al mismo tiempo proyectos globales que prometen mejorar al ser humano, controlar la mente, fusionar la biología con la máquina, redefinir la identidad, reescribir los parámetros morales. Es el caldo de cultivo perfecto para que el anticristo se presente como el gran solucionador de los problemas del mundo. En medio de todo este panorama,
La pregunta que el Espíritu Santo nos hace es directa. ¿De qué lado quieres estar? ¿Entre los que se pierden porque nunca amaron la verdad o entre los entendidos que resplandecerán? ¿Entre los que corren de aquí para allá sin rumbo o entre los que buscan la voluntad de Dios en medio del ruido? ¿Entre los que se burlan ahora y se avergonzarán después o entre los que tal vez son despreciados hoy pero serán honrados en la presencia de Cristo? En la próxima parte vamos a profundizar todavía más en estos versículos finales de Daniel. Vamos a ver cómo se enlazan con las palabras de Jesús sobre la vigilancia, con las advertencias de Pablo acerca del misterio de la iniquidad y con las escenas de Apocalipsis donde el sistema del anticristo se despliega. Y sobre todo vamos a aterrizar esto en decisiones concretas para tu vida diaria, para que no solo sepas lo que viene, sino que estés preparado para vivir de una manera digna del tiempo que nos ha tocado. Cuando Daniel escucha esas palabras y observa el escenario que le es mostrado, su espíritu se estremece. No está frente a un simple anuncio futurista, sino ante un panorama tan vasto que supera su propia época, sus propias categorías mentales y los límites de su comprensión humana. Aún así, lo escribe con fidelidad, sabiendo que lo que él no podía descifrar por completo sería entendido plenamente por una generación que viviría mucho más cerca del cumplimiento, y esa generación es la nuestra. La conversación continúa con una pregunta que emerge desde el corazón del propio profeta. ¿Hasta cuándo será el final de estas maravillas? La palabra maravillas aquí no se usa como un elogio, sino como una descripción de hechos impresionantes, sobrenaturales, aterradores por su magnitud. Daniel quiere saber cuánto durará ese tiempo de angustia, cuánto tardará en completarse el ciclo en el que el poder del pueblo santo será quebrantado. Y la respuesta que recibe es una de las claves proféticas más importantes de toda la Escritura: 3 tiempos y medio. Esta expresión se repite en múltiples partes de la Biblia. Lo encontramos como tiempo, tiempos y medio tiempo. Lo encontramos como 1260 días. Lo encontramos como 42 meses. Todas estas expresiones se corresponden con la segunda mitad de los 7 años finales, aquella franja donde la persecución, la presión y la oscuridad alcanzan su punto máximo. No es una metáfora espiritual ni una figura poética. Es una ventana temporal definida, establecida por Dios, marcada desde la eternidad. Y este detalle demuestra algo esencial. Incluso en el juicio, Dios establece límites. Incluso cuando el mal parece desbordarse, Dios fija fronteras. Incluso cuando el anticristo despliega su poder, no puede ir más allá de lo que Dios permite. A partir de este momento, el texto describe algo que a menudo pasa desapercibido, pero que es fundamental para entender el panorama final. Daniel escucha a 2 seres celestiales dialogando, testificando, confirmando que lo que está siendo revelado es exacto, verdadero, inalterable. No son alucinaciones, no son metáforas culturales, no son impresiones subjetivas. Es el cielo mismo hablando sobre el destino de la humanidad. Y uno de esos mensajeros levanta su mano hacia el cielo, gesto solemne que en la Biblia acompaña un juramento, y declara que todo se cumplirá exactamente como se ha dicho. Cuando el poder del pueblo santo sea quebrantado, todas estas cosas serán cumplidas. Esta frase es de una precisión impresionante. No dice cuando las naciones cambien de gobierno, ni cuando un líder mundial logre la paz, ni cuando las ideologías se estabilicen. Dice cuando el poder del pueblo santo sea quebrantado. Aquí se refiere a Israel, porque el contexto inmediato es la tribulación y el trato final de Dios con su pueblo. Pero también apunta a una verdad más amplia. Dios permite que todo aquello en lo que el ser humano confiaba se derrumbe para dejar claro que la salvación no proviene de la fuerza humana, sino de su propia intervención. Al avanzar por el capítulo, Daniel confiesa que escucha la explicación pero no entiende. Y esta sinceridad de Daniel es una enseñanza profunda. A veces creemos que comprenderlo todo es sinónimo de fe, pero la Escritura nos enseña que creer aún sin entenderlo completamente es la marca de la verdadera confianza. Daniel entonces pregunta una vez más: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Y la respuesta divina es reveladora. Anda, Daniel,
Estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Esto no significa que la profecía quedaría inaccesible, sino que su sentido completo sería revelado progresivamente y alcanzaría claridad total cuando el tiempo profetizado estuviera cerca. Y en esa misma respuesta aparece una de las declaraciones más fuertes de todo el capítulo. Muchos serán purificados, emblanquecidos y refinados. Esta frase describe el proceso mediante el cual Dios permite pruebas para producir corazones firmes, pero inmediatamente añade lo contrario: los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá. Es decir, el problema del impío no es la falta de información, es la falta de disposición a creer. El orgullo ciega, la soberbia endurece, la rebelión oscurece la mente. Y por eso, aunque vean señales, aunque escuchen advertencias, aunque presencien acontecimientos que superan toda explicación humana, no entenderán. No porque no puedan, sino porque no quieren que la verdad choque contra su estilo de vida. En contraste, el texto afirma que los entendidos comprenderán. ¿Quiénes son los entendidos? No se refiere a gente con doctorados, ni a expertos académicos, ni a intelectuales con alto prestigio. En el lenguaje bíblico, entendidos son aquellos que temen a Dios, que buscan su voluntad, que aman su palabra, que se humillan ante Él y que reciben discernimiento del Espíritu. Son aquellos que, al ver sucesos globales, no se quedan en la superficie, sino que perciben la raíz espiritual. Son los que interpretan el mundo no desde la política, ni desde la sociología, ni desde el análisis geopolítico, sino desde el consejo eterno de Dios. Mientras el mundo se llena de confusión, mientras la gente corre detrás de cada corriente, mientras las ideologías se contradicen constantemente, los entendidos conservan claridad. No porque tengan una mente superior, sino porque su corazón está alineado con la verdad. Este es el contraste que definirá a la humanidad en los tiempos finales. No será la diferencia entre ricos y pobres, ni entre poderosos y débiles, ni entre naciones desarrolladas y naciones en crisis. Será la diferencia entre entendidos y ciegos espirituales. Y aquí surge una enseñanza profunda. La verdadera preparación para los tiempos finales no consiste en acumular conocimientos sobre profecías, mapas cronológicos, fechas tentativas o especulaciones. La verdadera preparación es purificar el corazón, cultivar una fe firme, caminar en obediencia, mantener una relación viva con Dios. El conocimiento sin santidad produce orgullo, pero la santidad, acompañada por discernimiento, produce estabilidad, valentía, paz en medio de la tormenta. La profecía agrega un detalle más. Desde el tiempo en que sea quitado el sacrificio continuo y colocada la abominación desoladora, habrá 1290 días. Y bienaventurado el que llegue a 1335 días. Estas cifras han generado muchos debates a lo largo de la historia, pero lo esencial es esto: Dios no improvisa. Cada etapa tiene un tiempo exacto. Cada fase está determinada. Cada evento tiene un propósito. No hay caos para Él. Hay un orden perfecto que se cumplirá con exactitud. El anticristo no tendrá libertad infinita, tendrá un margen marcado por Dios. La tribulación no se prolongará indefinidamente. Tiene un inicio y un fin determinados por el cielo. Finalmente Dios le dice a Daniel algo que trasciende el capítulo y se convierte en un mensaje personal para cada creyente a lo largo de los siglos. Tú sigue tu camino hasta el fin, descansarás y al fin de los días te levantarás para recibir tu heredad. Aquí Dios está diciendo a su siervo que no debe cargar con el peso de entenderlo todo, ni angustiarse por acontecimientos que no verá con sus propios ojos. Daniel cumplió su propósito, escribió lo que debía escribir, vivió lo que debía vivir y ahora debía descansar. Este descanso no es solo físico, sino espiritual. Es la confianza en que Dios gobernará la historia y cumplirá cada palabra. Ese mandato también es para ti. No te corresponde controlar el mundo, no te corresponde manipular los tiempos, no te corresponde detener lo que la Biblia ya anunció. Te corresponde ser fiel, te corresponde perseverar, te corresponde caminar en integridad, te corresponde guardar la fe, porque la recompensa final
no depende de cuántos poderes adquieras, sino de cuánta fidelidad mantengas. Daniel recibiría su heredad, y todos aquellos que se mantengan firmes en Cristo también recibirán la suya. En la siguiente parte vamos a unir estas revelaciones con las palabras de Cristo en los evangelios, con la advertencia de que el engaño será tan sofisticado que muchos tropezarán, con la descripción del apóstol Pablo sobre el hombre de pecado y con la dimensión espiritual del conflicto que marcará los últimos días. Vamos a profundizar en cómo discernir la verdad en medio de la saturación informativa, cómo permanecer firmes cuando la presión cultural sea extrema y cómo vivir con esperanza en un tiempo marcado por la incertidumbre. Prepárate, porque lo que viene a continuación abre aún más el panorama y te permitirá ver el cuadro completo de una manera que transformará tu manera de interpretar todo lo que sucede a tu alrededor. Cuando uno continúa observando el panorama profético que se abre ante nosotros, es imposible negar que existe una secuencia de señales que parecen alinearse con una exactitud que no puede ser atribuida al azar ni a la casualidad. A lo largo de la historia, las generaciones han visto cambios, guerras, revoluciones y transformaciones profundas, pero ninguna época ha acumulado tantas convergencias simultáneas como la nuestra. Y es justamente esta acumulación la que nos obliga a detenernos y volver al texto bíblico con mayor seriedad que nunca. Porque el libro de Daniel no solo describe eventos, sino que traza un mapa espiritual que atraviesa los siglos y desemboca en un punto culminante donde el corazón humano será confrontado con la verdad de manera inevitable. Es aquí donde el carácter del tiempo final deja de ser una especulación teórica para convertirse en un llamado urgente a la vigilancia. Daniel escribió que se levantaría un tiempo de angustia sin precedentes, un periodo tan intenso que superaría cualquier otro registrado en la memoria humana. No se trataba únicamente de un conflicto bélico, ni de un desastre natural, ni de una crisis económica o social, sino de la combinación de factores que producirían un colapso moral, espiritual y emocional a escala global. Cuando Jesús retoma estas palabras siglos después, no lo hace para infundir terror, sino para advertir que habría señales claras, visibles y reconocibles para todo aquel que desee ver. Porque así como la historia humana ha experimentado ciclos de decadencia y restauración, también ha mostrado que cuando la humanidad se aleja de lo sagrado, se abre un vacío que es rápidamente llenado por confusión, desorientación y pérdida de identidad. Y no es un secreto que vivimos tiempos donde muchos conceptos que una vez fueron firmes, ahora parecen diluirse. Lo que antes se consideraba un fundamento ahora es cuestionado, replanteado y reinterpretado. Y no es que el cuestionamiento sea malo, de hecho, cuestionar es parte del crecimiento humano. El problema surge cuando la verdad es reemplazada por la percepción, cuando la convicción es sustituida por la emoción, cuando lo absoluto es relegado a segundo plano y la idea de que cada uno puede ser su propia autoridad moral se convierte en la norma dominante. Es precisamente en este punto donde la advertencia profética adquiere un peso particular, porque tanto Daniel como Jesús señalaron que la confusión no sería únicamente cultural o social, sino espiritual. Habría una pérdida de discernimiento capaz de envolver multitudes enteras en una nube de aparente normalidad que, sin embargo, estaría desconectada de la verdad. Y esa desconexión generaría angustia, desesperanza y una búsqueda frenética de respuestas en lugares equivocados. La humanidad comenzaría a llenar su vida con distracciones, creencias pasajeras, movimientos momentáneos y filosofías que prometen libertad pero no pueden ofrecer dirección. Y mientras todo eso sucede, los textos bíblicos insisten en un punto muy claro. En medio de la confusión habrá un remanente que mantendrá su fe, su identidad espiritual y su compromiso con la verdad eterna. Ese remanente no será grande en número, pero será fuerte en convicción. No será popular, pero será firme. Y es ahí donde el mensaje de Daniel se encuentra con el mensaje de Jesús. Y ambos convergen en la idea de que la claridad espiritual será el mayor tesoro del tiempo final. Cuando Daniel menciona que Miguel se levantará en ese momento, no está describiendo simplemente la intervención de un ser celestial,
sino la manifestación de la protección divina sobre aquellos que han decidido permanecer fieles. Porque la lucha del tiempo final no será principalmente geopolítica ni económica, sino espiritual. Será un combate entre la verdad y la mentira, entre la luz y la oscuridad, entre la claridad y la confusión. Y lo que determinará la posición de cada persona no será su fuerza física, su preparación intelectual, ni su estatus social, sino la postura de su corazón. Por eso Jesús insiste en velar, estar atentos, mantener viva la llama de la fe. No se trata de vivir con miedo, sino de vivir despiertos. No se trata de huir del mundo, sino de interpretarlo correctamente. No se trata de evitar las crisis, sino de reconocer que las crisis son señales que anuncian una transformación profunda en el escenario espiritual de la humanidad. Y es precisamente aquí donde la Biblia se convierte en ese faro que nunca cambia, aunque las tormentas se intensifiquen. El tiempo final no será un evento aislado, sino un proceso gradual donde las estructuras que sostienen el mundo comenzarán a fracturarse. Algunos verán estas grietas como simples cambios sociales o como la evolución natural de la humanidad, pero otros reconocerán la convergencia profética anunciada desde siglos atrás. Y es a estos últimos a quienes el texto llama a mantener la serenidad del espíritu, la firmeza del corazón y la claridad de la fe. A medida que avanzamos por este análisis, es inevitable notar que la aceleración de los acontecimientos no es casual. La humanidad está experimentando transformaciones rápidas, profundas y simultáneas. Lo que antes demoraba décadas, ahora ocurre en meses. Lo que antes era estable, ahora es volátil. Lo que antes parecía inamovible, ahora se tambalea. Y en este contexto, Daniel nos invita a recordar que la historia humana no avanza sin propósito. Hay una dirección, hay un punto de llegada, hay un diseño detrás de lo visible. Y aunque muchos no lo perciban, la profecía explica que los tiempos se acelerarán a medida que el proceso llegue a su clímax. Este clímax no es solo un momento de juicio, sino también un momento de definición. Cada persona hará una de dos cosas: abrazará la luz o permanecerá en la confusión. Buscará la verdad o seguirá lo que el mundo dicta. Se volverá hacia lo eterno o se quedará con lo temporal. Y es por eso que Jesús no dijo: observad los terremotos, las guerras o las señales para alarmaros, sino para prepararos. Cada señal tiene un propósito, cada advertencia tiene una intención. Nada está escrito para sembrar miedo, sino para despertar. El mensaje de este punto de la serie es simple pero poderoso. El tiempo final no comienza con un sonido de trompeta visible para todos, sino con un cambio en el espíritu humano. Y ese cambio ya está en marcha. Por eso debemos ser conscientes de la atmósfera espiritual que nos rodea. Debemos mantenernos firmes aunque el mundo se mueva. Debemos reconocer que la fidelidad no es un sentimiento sino una decisión, y que el discernimiento no es un talento sino una disciplina. Y mientras el mundo avanza hacia ese periodo anunciado, el llamado para nosotros es mantener la lucidez del alma, la fuerza de la fe y la claridad de la esperanza. Porque después de este proceso, después de esta etapa de confusión y de crisis, viene la restauración, pero solo para aquellos que han decidido caminar con la verdad, incluso cuando la verdad no es popular. Ahora, con esta base establecida, en la próxima parte entraremos en un nivel más profundo de análisis. Examinaremos por qué el mundo moderno está experimentando esta fractura espiritual y qué relación tiene con los patrones proféticos que Daniel señaló siglos antes. Prepárate, porque lo que viene a continuación no solo ampliará la comprensión del panorama profético, sino que abrirá los ojos a la realidad espiritual que se está desarrollando silenciosamente en nuestro tiempo. Cuando uno llega al tramo final de este recorrido profético, no puede evitar sentir que cada pieza encaja con una precisión sorprendente. Lo que antes parecía una colección aislada de eventos históricos, ahora se revela como un diseño perfectamente tejido, donde cada acontecimiento sirve como un recordatorio de que la historia no avanza en círculos sin destino,
sino hacia un punto específico anunciado desde tiempos antiguos. Y es justamente aquí, en este cierre, donde el corazón humano se enfrenta a la pregunta inevitable: ¿qué haremos con todo lo que hemos escuchado? ¿Qué decisión tomará cada uno cuando el peso de la verdad Desde los momentos en que te vi, supe que eras para mí una chispa divina, un faro en mi vivir. Tu amor sagrado me hace revivir. Amor sagrado, luz en mi sendero. Eres mi fe, mi cielo entero. En cada latido, en cada suspiro, encuentro en ti mi destino. Tus ojos espejos de mi alma, en tu abrazo encuentro la calma. Eres mi refugio, mi paz, mi verdad.